Este es posiblemente uno de los mejores drones FPV que hay en el mercado, y aunque pueda parecer un dron súper chiquitillo, es increíble de lo que es capaz. Quedaros a ver este vídeo porque vamos a ver este chiquitín en profundidad. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy, como he dicho, vamos a ver en detalle este droncillo que me ha sorprendido una barbaridad de lo que es capaz, y pocos drones como este se ven en el mercado, se ven cositas similares, pero como esto no hay nada. Veremos cómo vuela, qué cosas podemos hacer con él, qué tiempo de vuelo y eficiencia nos da, qué características tiene y qué componentes lo conforma. También lo vamos a comparar con otros drones del mercado y vamos a valorar si vale la pena tener un droncillo de estos y para qué escenarios nos puede funcionar mejor. Así que vamos a empezar ahora. Hemos venido a este spot, tenemos aquí una zona de juegos y creo que podemos hacer aquí cositas chulas con el dron. Así que vamos a preparar las cosas, vamos a ponernos las gafas, vamos a coger la emisora y vamos a empezar a volar. Me voy a poner el Stickam para que podáis ver los sticks mientras vuelo. Bueno, está levantando un poco el viento ahora. No sé si lo apreciáis vosotros, creo que no lo escucharéis, pero está levantando. Quizás se ve un poco más afectado el dron, pero bueno. Estamos conectando la GoPro, como veis. Este chiquitín monta una Hero 12 Naked. Vamos a configurarla antes de volar para tener una configuración óptima y empezamos. Grabando. Bien, vamos a empezar primero de todo haciendo una vuelta de reconocimiento, viendo las sensaciones que nos transmite este dron. O sea, realmente, si no escucharais el ruido de los motores, podríais estar pensando que estoy volando en 5 pulgadas. ¿Por qué? Porque es un dron que tiene un nervio y una fuerza como un dron de 5 pulgadas, o sea, es una locura. Va súper fino y además se nota muy ligerito. Lo malo es que justamente ahora ha levantado un poco el viento y este, pues bueno, es uno de los contras que tiene. Y es que cuando hay un poco más de viento, pues se nota un poco porque es más pequeño, pero oye, fijaros cómo va. Esto no lo podéis hacer con ningún dron estilo DJI Avatar ni nada de esto, porque no tiene este aguante y además no tiene la potencia. O sea, lo interesante de este dron no es que vuele fino y que puedas hacer con él virguerías, es que tiene la potencia de un dron de 5 pulgadas. Es que tiene mucha potencia. Encima va con una GoPro, es decir, que ahora mismo estamos con una calidad suprema. Mejor calidad que esto. Va muy finito, ¿eh? Lo bueno es que encima, cuando quieres volar sin grabar vídeo, simplemente para disfrutar, sin la GoPro se nota todavía más ligero y eso sí que es brutal. Va finísimo y además es súper eficiente. Fijaros la caña que le estamos dando al dron, ¿vale? Estamos volando freestyle con una GoPro montada, ¿vale? Una GoPro Naked. Le estamos apretando bastante. Y todavía tenemos batería. Tenemos bastante batería. Lástima el viento, porque se nota. El viento es lo único malo que tiene este dron. Y ahora porque estamos aquí volando en un sitio bastante amplio que nos da juego, pero si nos ponemos a volar más chill, que sepáis que podemos pasar por donde nos dé la gana. O sea, no hay límite con este dron. Bueno, a ver, sí que hay un límite, ¿no? Pero podemos pasar por casi cualquier lugar. No sé si incluso podría pasar por esta anilla, ¿eh? Ahora con el viento que hace, quizá es jugármela.
Mira, hemos pasado. Hemos tocado un poco, pero hemos pasado. Súper ligero. Vale, ahora vamos con un gas más controladito. Antes hemos empezado dándole caña. Vamos ahora más chill. Para que veáis que con este dron podemos hacer virguerías, vamos, de todo tipo. Y además, súper controlado. O sea, realmente la estabilidad que tiene este dron a mí me ha sorprendido muchísimo. Pero muchísimo. Porque realmente es lo que digo, a los sticks se asemeja mucho a un dron de 5 pulgadas. Sí que es verdad que las inercias pues son distintas. No pesa tanto, es más ligero, pues todo eso lo notas. Y para según qué escenarios, incluso va mejor. Llevamos 4 minutos volando, dándole caña. Tenemos voltaje, está la celda 14,6. Podríamos seguir volando un poquillo, pero vamos a aterrizar ya. Hemos bajado la batería a 14,7. Bien, como habéis podido ver, es un dron que es bastante chiquitillo y para lo pequeño que es, tiene muchísima fuerza. Habéis visto cómo estoy volando por aquí, dándole gas a tope. Estamos en un punto donde hay un poco de viento, que quieras o no, para un dron chiquitillo pues se nota, pero tampoco se nota demasiado, es decir, se puede volar con él. Y una de las peculiaridades que tiene este dron respecto a los drones tradicionales, los de 5 pulgadas, los FPV que son un poco más grandes, es que este lo puedes volar casi en cualquier sitio. Y lo más importante, este dron está por debajo de los 249 gramos. Es decir, que nos va a permitir volar en muchísimos más sitios que no con un dron convencional que está por encima de ese peso. Como habéis visto, este dron sirve para freestyle y sirve para volar y divertirse. Sin embargo, también se puede utilizar para fines profesionales. En mi caso, este dron lo utilizo mucho para trabajos y es que además tiene una peculiaridad. Y es que no solamente puedes volar cinematic con él, es que puedes hacerle algo que ningún dron del mercado o casi ninguno puedes hacer. Esto que os voy a enseñar ahora es un invento que he hecho y es que tú puedes volar el dron para exteriores así tal cual, pero es que además, si lo que quieres es volar entre personas o quieres volar en interiores, simplemente le incorporas estas protecciones con un tornillo y con las protecciones puestas tendríamos un dron como este. Como veis, es un dron de 3 pulgadas, no es muy grande, tampoco es lo más pequeño del mercado, pero esto te sirve para volar en casi cualquier sitio. Yo he volado este dron en interiores y la verdad que perfecto. Si lo comparamos con otros drones del mercado, como puede ser un Cineloc 25, podemos ver que de tamaño son bastante similares. Si ponemos uno al lado del otro, este sería de 25 y este sería de 30. Es decir, es un poco más grande, pero casi son iguales. Simplemente es un poco más grande. Y con este dron conseguimos, con GoPro, volando cinematic, tiempos de vuelo de hasta 5 minutos y 6 minutos. Mientras que con este dron, con GoPro, no consigo volar más de 3 minutos y medio. Por lo que, tema eficiencia, este dron me ha sorprendido una barbaridad. Después también lo podríamos comparar con un Cineloc 35. Aquí podemos ver la diferencia. Aquí ya se nota un poco más grande el 35. Y aquí realmente son drones muy distintos. Este, para hacer filmaciones cinemáticas, va súper fino también. Y además la eficiencia que nos da este dron es una barbaridad, pero nos limita mucho para volar en interiores, ya que es un dron que quizás es un poco grande para según qué escenarios. Como he comentado, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención sobre este dron es que la sensación que te da al volar es muy similar
a la de volar un dron de 5 pulgadas. Sin embargo, las inercias no son iguales. Como podéis ver, la diferencia entre un dron de 5 pulgadas y un dron de 3, pues es que este dron es bastante más grande, pesa más, por lo que las inercias son distintas. Entonces el estilo de vuelo es distinto. Con este digamos que tienes que tener un control mayor del gas, mientras que este tiene como mucha más flotabilidad. Pros y contras. El pro principal sería la ligereza que tiene este dron y la portabilidad. Como podemos comparar con un dron de 5 pulgadas, este es mucho más ligero y mucho más portable. Otro pro que tiene este dron es que no es tan peligroso y además hace menos ruido, por lo tanto molestas menos a las personas y puedes volar en más sitios. Además, como pesa menos de 250 gramos, pues también nos abrimos un poco más las puertas. Y por último tenemos el pro del dinero. Este dron es más económico que un dron de 5 pulgadas, primero de todo por los componentes, ya que son más baratos, y segundo por las baterías, ya que estas baterías, al ser más chiquitillas, pues evidentemente cuestan menos que las que utilizan los drones grandes. Desventajas. Evidentemente este dron tiene sus desventajas. La primera de todas es que es un dron más frágil, no aguanta tanto los golpes, ya que al tener un cuerpo más delgadito, pues evidentemente si lo chocas pues se va a romper más fácilmente. Sin embargo, hay que decir que este dron no va a tener el mismo impacto que podría tener este dron, ya que la inercia que arrastra cuando choca pues es menor. Otro contra que tiene este dron es que no podemos volarlo en cualquier sitio como un dron de 5 pulgadas, ya que pues se ve un poco más limitado por el tema del viento. Sin embargo, tenemos la ventaja de que podemos volarlo en sitios donde en 5 pulgadas pues no podríamos llegar, como puede ser en interiores. Y el último contra que le he visto a este dron sería la limitación según en qué escenarios, no solamente hablando por el viento, sino por ejemplo donde se requiera muchísima velocidad, ya que hay veces que a lo mejor nos ponemos a perseguir coches y con este dron pues podríamos perseguirlo un rato, pero no corre lo mismo que un dron de 5 pulgadas, así que ahí tendríamos el último contra. Ahora vamos a ver en detalle los componentes que conforman este dron y cómo es que conseguimos este buen rendimiento. Primero de todo, vemos que tenemos unos motores de T-Motor 1404 de 3800 kV y estos motores tienen un tamaño y unos kV que, combinados con estas hélices de 3 pulgadas y combinados con la ligereza del setup entero, nos da una eficiencia súper buena. Al final, para conseguir una mayor eficiencia, no solamente hay que elegir unos buenos motores o unas buenas hélices, sino que hay que tener en cuenta la combinación de todas. Después, en la parte electrónica, vemos aquí una FC que es una AIO, es decir, una All-in-One, que es FC más variadores, todo junto en una sola placa. Si no me equivoco, esta placa es de Beta FPV y tiene un amperaje de 20 amperios. Después, para transmisión de vídeo utilizamos un Cadex Vista con una cámara Nebula Nano, que al final esta cámara pues está bien porque es súper ligera, pero tiene la desventaja de que solamente puedes volar a 16 novenos, mientras que a mí me gusta más volar a 4 tercios. Y la antena que utilizamos es una TBS, que bueno, como podéis ver es bastante ligerita, la tenemos aquí atrás con un soporte de TPU y en general podéis ver todas estas impresiones que tenemos el receptor aquí cogido con un soporte 3D. Todo esto realmente es diseño mío, al final esto lo he ido diseñando yo, he ido tomando medidas y lo he ido adaptando a este frame. Incluso el soporte de la cámara con la GoPro pues también es un diseño mío. Y vemos aquí también cómo la GoPro va sujeta con un tornillo, el cable que digamos que va conectado a esta piececita y esta piececita va conectada al cable balanceador de la batería y ahí podemos alimentar la GoPro. Y por último vemos aquí una batería, en este caso estamos utilizando una GNB de 720 mAh. En este caso tiene 100 Cs de descarga, por lo que es una batería que está súper bien y además por la capacidad que tiene es súper ligera. Y ahora seguramente algunos de vosotros os estaréis preguntando, pero Eric, ¿por qué me estás enseñando este dron? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde lo has sacado? ¿Qué pasa? ¿Nos lo quieres vender o estás haciendo alguna promoción? Pues no, simplemente este dron es un invento mío
que he desarrollado. Realmente este dron lo tengo desde hace mucho tiempo y le he ido haciendo muchos cambios constantemente porque lo he ido adaptando, lo he ido mejorando y pues al final me ha quedado un dron que me hace mucha ilusión tener y me hace mucha ilusión compartir con vosotros. Al final son muchos años de conocimientos que he ido acumulando y todo ese conocimiento, toda esa teoría, cuando la pones en práctica te permite construir drones que son capaces de hacer cosas que cualquier dron del mercado pues quizá no puede. Y eso al final pues es algo que no se suele hablar tanto de ello, porque la mayoría de creadores de contenido suelen utilizar drones que les regalan o que los compran, y creo que hay que darle un espacio a este tipo de drones porque para mí son muchísimo mejores y la satisfacción que te da el poder volar un dron que has construido tú es súper satisfactorio. Y al final, pues lo que he querido hacer con este vídeo es compartirlo con todos vosotros. Y bueno chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué os parecen este tipo de droncillos, si creéis que tienen una buena utilidad, si os parecen divertidos, si no, me gustaría saber vuestra opinión. Y ya sabéis, si os gusta el contenido de drones podéis dejar un buen like, podéis comentar aquello que os haya parecido y podéis suscribiros para seguir viendo más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.